otra vez. Bueno, pues como en el video de la semana pasada les platiqué algunas cosas de las que fueron importantes para nosotros a la hora de hacer homeschool. Me preguntaron algunas personas que cómo se desescolarizaba la mente, ¿no? Esta necesidad constante de los padres y las madres de evaluar si sus hijos están aprendiendo o no. Y bueno, creo que esa es una de las cosas importantísimas que son parte de la primera etapa de iniciar esta aventura de aprender en casa, en la vida, con los hijos, con todo lo que nos rodea, ¿no? Una de mis hijas me decía, no mamá, es que esto no es homeschooling, es life schooling, porque en realidad no aprenden en casa, no aprenden en libros, nosotras las mamás o los papás no nos convertimos en sus maestros. En realidad, como mencionaba la vez pasada, nos convertimos en acompañantes y facilitadores del proceso de aprendizaje. Hay bastantes formas, como les decía, y diversas maneras de aproximarse al homeschooling, como tantas familias hay haciéndolo. Cada uno lo hacemos a nuestra forma, como podemos, como sabemos y con la mejor disposición de que sea un espacio de crecimiento real y a gusto para toda la familia, ¿no? Que se adapte a nuestras necesidades reales. Pero una de las cosas principales es que al principio, dependiendo de cuántos años hayamos estado escolarizados, bueno, los niños y nosotros también en nuestra historia, es el tiempo que nos va a llevar pues también cambiar este paradigma, ¿no? Esta forma de aproximarnos a cómo están aprendiendo nuestros hijos y qué realmente de eso que están aprendiendo les sirve, ¿no? Porque nosotros hemos sido educados y la escuela nos ha enseñado que todo tiene una estructura, hay nombres de asignaturas y hay horarios para aprender esas ciertas cosas, ¿no? Y esta manera diferente de aprender es mucho más orgánica y no estamos tan acostumbrados a esta libertad. Entonces, empezando porque desescolarizar, bueno, hay algunos autores que hablan de que es un mes por cada año que hayas estado escolarizado, como de dejar libre la parte académica, de no exigencia, sino planificación. Yo creo que esto es un poco rígido y no se adapta específicamente a las necesidades de cada familia ni al contexto de cada familia. Para nosotros, como para mí es más fácil explicarlo desde nuestra experiencia, para nosotros ha sido pues muy orgánico, como les decía, empezamos diciendo, bueno, en 6 meses no vamos a pedirles nada académicamente, pero de pronto vimos que esto daba resultados maravillosos, nos extendimos a un año y prácticamente así es como hemos estado llevando la vida sin escuela, según las necesidades de nuestras hijas, porque ese es como el primer punto que quiero tocar acerca de la desescolarización mental, que así como nuestros hijos aprendieron a hablar, a caminar, a comer solos, a vestirse, conforme lo fueron necesitando, cuando fueron interesándose en eso, en aprender el lenguaje, nosotros no nos sentamos con un bebé o con un niño pequeño de 2 años, que es más o menos la edad en la que empiezan ya a hablar, a articular frases, no nos sentamos a decirles, mira, este es el tiempo presente, este es el sujeto y el predicado, los verbos hablan de tal o cual cosa. No lo aprendieron así, lo fueron aprendiendo orgánicamente, siguiendo su necesidad real. Y de la misma manera en que aprendieron esas cosas, aprenden todo lo demás. ¿Cuándo? Cuando lo necesitan, cuando les interesa, cuando se presenta en su vida un proyecto que les haga querer aprender eso. Y no necesitamos decirles, bueno, ok, como ya te interesó la escritura, entonces ahora de 9 a 11 vas a hacer ortografía o ejercicios de caligrafía. No, en realidad es muy libre porque ellos lo quieren hacer. Entonces, para una niña, como les comentaba de mi hija menor, que es kinestésica, que le cuesta muchísimo trabajo estar sentada, cuando algo le interesa, puede estar sentada 6 horas haciéndolo, porque se ve inmersa en un túnel de concentración y de motivación y de descubrimiento y de respuesta hacia su curiosidad y su necesidad real de aprender eso. Entonces podíamos ver a las hijas de repente, por ejemplo, la mayor un día le dio por escribir y escribir y escribir, se puso a escribir un cuento y a ilustrarlo y fue una cosa que la apasionó de tal manera que ella cargaba con su cuadernito a todas partes y estábamos en el súper y en la caja del súper escribía, era 23 de diciembre, domingo, 8 de la noche y ella estaba escribiendo, ilustrando su cuento. ¿Por qué? Porque estaba apasionada, porque lo quería hacer.
Y si yo me hubiera sentado o me hubiera puesto a decirle, bueno, ok, ya que quieres escribir un cuento, entonces mira, de lunes a viernes te vas a sentar de 10 a 12 a escribir y de 12 a 1 vas a ilustrar. Entonces se pierde completamente la magia, porque entramos nosotros los adultos con nuestras necesidades de orden y de estructura, cuando ellos tienen una innata necesidad de aprender y una concentración que viene de esta chispa divina que aparece cuando sus ojos se iluminan y encuentran algo que les hace sentido. Y de esa manera descubren el mundo. Ah, qué bonito sería aprender el mundo de esta manera tan apasionada. Que cada vez que miraran algo y dijeran, wow, ¿qué es eso? Y entonces nosotros les facilitáramos los medios y ellos pudieran seguir con esta chispa en sus ojos y en sus almas. Nosotros tuvimos la bendición y hemos tenido el buen acompañamiento de muchos maestros que nos han inspirado y que nos han dado muchísimas herramientas para poder hacer de esto un viaje gozoso, ¿no? Una de las maestras principales que ustedes pueden acceder también a sus plataformas, les voy a mencionar algunas de las maestras y de los maestros que nos han acompañado en este proceso. Una de ellas es Priscila Salazar, que además escribió un libro maravilloso que se llama Aprendizaje Supraescolar, que de hecho así mismo se llama su página, la pueden encontrar en internet y tiene muchísimos recursos, les recomiendo muchísimo su libro porque a nosotros nos significó una luz en el camino. No solamente en este proceso de desescolarizar la mente, sino de aprender de muchísimas formas a acompañar a nuestras hijas. Otra maestra maravillosa es Laura Castellero, en su página se llama Aprende con Alas. Ella tiene muchísimos recursos mucho más estructurados para las familias y las mentes que necesitan más estructura. Ella tiene recursos maravillosos que han servido a muchas familias para poder llevar a puerto sus proyectos y las necesidades cubiertas de sus hijos. Otra maestra que ha ayudado muchísimo también para mí a entender esta forma que nosotros tenemos en nuestra forma de aprender, que es el unschooling, que es mucho más libre, sin estructura, sin plataformas, sin programas académicos, que se llama Laura Mascaró. Ella es una española que también tiene muchísimos recursos en línea y es una guía y una maestra maravillosa que sigue hoy día compartiendo recursos. También empezó con su hijo muy pequeñito y ahora que son más grandes, que es más grande, siguen en esta dinámica de aprendizaje. Bueno, no puedo dejar de mencionar a Claudio Naranjo, que es mi maestro raíz, que amo y honro profundamente, que él dedicó, ya trascendió, pero dedicó gran parte de su vida y de su investigación y de la entrega que tuvo al trabajar con personas a mirar cómo el paradigma educativo actual nos ha llevado a una gran desconexión de nosotros mismos, de nuestro ser, convirtiéndonos más que en seres humanos, en haceres humanos. Y esta forma de él tan amorosa, tan introspectiva de mirar y tan relacional, ha sido para mí también un bálsamo maravilloso de aprendizaje. Otros maestros como Ivan Illich, Noam Chomsky, que bueno, pues son íconos en esta forma de mirar a la sociedad y en este ojo crítico de ver qué es lo que ha servido y lo que no ha servido de nuestra sociedad. Y John Holt, que John Holt tiene una frase que me gusta mucho que dice, uno aprende cuando respira. Entonces, cada vez que respiramos estamos aprendiendo algo. Quiere decir que no hay un día ni un momento que transcurramos sin aprender algo. Una de las cosas o los obstáculos que más nos encontramos como mamás y como papás a la hora de hacer homeschool es que nuestros hijos, cuando han tenido un esquema de escolarización, se aburren, ¿no? Llegan y mamá, es que estoy aburrida o aburrido. Y entonces para nosotras como mamás o como papás, es así como, está aburrido, se va a acabar el mundo. No puedo permitir que mi hijo esté aburrido. Entonces salimos y brincamos con toda nuestra ansiedad a quitarle el aburrimiento al niño o a la niña. Y con esto les hacemos mucho daño, además nosotros también nos desconectamos de esto, ¿no? Creo que una de las cosas más maravillosas es que nuestros hijos tengan oportunidad de aburrirse, lo cual quiere decir que no saben qué hacer. Y si no saben qué hacer, ese es el momento en el que van a encontrar dentro qué necesitan hacer. Me decían mucho, ¿no te da miedo que se la pasen jugando? No hay mejor manera para un niño para aprender que jugando. Ese es su lenguaje.
Esa es la forma en la que aprenden del mundo, ¿no? El juego. A través del juego van organizando muchísimas de sus conexiones cerebrales, de sus conexiones relacionales y también de la manera que tienen de resolver problemas, ¿no? Cuando se les presenta un problema, entonces ellos tienen acceso a sus recursos internos. Si viene tu hijo y te dice estoy aburrido, qué maravilla, porque tienes la oportunidad de aprender algo nuevo. Si no puede transitar con el aburrimiento de manera saludable, pues entonces le puedes decir, le puedes plantear un problema, ¿no? Y entonces entrará en su capacidad de querer resolver o de querer encontrar una respuesta, de preferencia a un problema que le sea atractivo, que le interese. Ahorita tenemos la gran paradoja de la tecnología, ¿no? Porque los niños, pues nosotros hemos visto cómo los niños han sido absorbidos por la tecnología, pero no solo los niños, es que nosotros hemos sido absorbidos por la tecnología. Es increíble cómo le mesuramos a los niños el tiempo de pantallas, pero nosotros vivimos en las pantallas, ¿no? Pero para nosotros es como razonable porque es que estoy trabajando, ¿no? Es mi vía de trabajo y es la forma en que me comunico con la abuela y con el abuelo y con mis clientes y con mis proveedores y con la gente con la que yo soy productiva. ¿Y qué? El niño qué está haciendo, ¿no? Como lo está produciendo a nuestros ojos, a nuestra mente estructurada para obtener valor de algo, entonces no son valiosos o no son válidos los juegos en línea o los juegos tecnológicos, ¿no? Las apps en las que ellos se entretienen mucho rato. Entonces entra aquí como una paradoja, porque entonces los niños dicen, ¿por qué tú sí, yo no? ¿Y por qué sí es importante trabajar, pero no es importante jugar, ¿no? Y entonces ahí nuevamente entramos en este abrirnos la mente y decir, ok, ¿qué podemos hacer para que efectivamente tú puedas encontrar respuesta a lo que necesitas a través de la tecnología y de los juegos que te ofrecen? ¿Y cómo podemos a la vez también equilibrar esto que Daniel Siegel llama el plato de la mente saludable? ¿No? Donde sí podemos tener exposición a periodos de concentración, pero también exponernos o atribuirle a nuestro día periodos de juego, periodos de conexión uno a uno, periodos de descanso, periodos de ejercitar al cuerpo, periodos de no hacer nada o de hacer nada, como diría Claudio Naranjo. En fin, como de una gama de actividades durante el día que incluya también la exposición a pantallas para jugar, simplemente para jugar, para estar ahí en esta dinámica que para los niños de hoy día es tan importante, así como lo fue para nosotros estar afuera, en los árboles, en las bicicletas, en los triciclos, en los patines. Ahora para los niños es el lenguaje y que cuesta muchísimo trabajo y que está muy en tela de juego y de juicio, sí es verdad, y vale la pena seguirlo mirando, pero también abrirnos a descubrir, a ver, yo estoy todo el tiempo en las pantallas y le estoy diciendo a mi hijo que no lo haga. Y ahora encima, con el confinamiento, tienen que estar más tiempo en pantallas porque ahora la escuela se vino a través de Zoom o bueno, de cualquier otra plataforma en frente de una pantalla. Incluso a veces el deporte, el arte, lo que hacían antes es a través de una pantalla. Entonces, qué difícil para nuestros hijos entender que nosotros le pongamos enfrente una pantalla para que esté en la escuela, pero se la quitemos para jugar. Entonces, abramos nuestra mente. ¿Qué les parece? Vamos a entrar en una reflexión y entremos no sé, como abrir esta conversación para decir, ¿cómo vamos a manejar esto ahora? ¿Qué dinámica o qué importancia van a tener ahora las pantallas para nosotros como familia, como sociedad? ¿Y cómo podemos equilibrar esto para no perder justamente la conexión tan necesaria y tan importante en estos tiempos? Aquí hice algunas anotaciones que quería como no olvidar. ¿A qué se refiere desescolarizar la mente? Principalmente a parar. Parar para observar a nuestros hijos, para conocerlos, para entender, como decía en el video anterior, cuál es su inteligencia, cuál es la manera que tiene de aproximarse al mundo y al aprendizaje, para facilitarles medios, para conectar con ellos. Creo que esto es lo más importante del periodo de desescolarización y del periodo de toda una vida. Conectar con nuestros hijos para poderlos entender. Cuando ellos sienten que realmente estamos interesados en ellos y en lo que les pasa y en lo que les interesa y en lo que necesitan, descansan en nuestra guía. No tenemos que estar peleando para que hagan lo que queremos que hagan.
sino que entramos en una conexión empática de mirarnos el uno al otro y descansan en nuestra guía. Cuando un niño no se siente escuchado, no se siente visto, no se siente validado, está constantemente luchando por conseguir que sea validado, que sea visto y que sea reconocido. Entonces miremos también esta forma de que cómo vemos a nuestros hijos, cómo estamos aceptando o rechazando esto que siente o esto que necesita, porque queremos que sienta o que necesite otra cosa, ¿no? Entonces trabajar mucho en la conexión. Y hay una frase de Albert Einstein que se ve en una imagen que a mí me parece muy interesante, en donde está un evaluador detrás de una silla y tiene enfrente puestos a diferentes animales de la selva. Entonces tiene un elefante, una jirafa, un oso, un chango y un pez en una pecerita. Y entonces dice, para que la evaluación sea justa, vamos a decirles a todos la calificación que tienen en función de qué tan buenos son para trepar un árbol. Todos van a tener la misma evaluación para que esto sea muy justo. Entonces imagínate todos estos animales queriendo demostrar que es bueno para eso que se le está pidiendo en función de trepar un árbol. Para un chango va a ser algo muy fácil. ¿Cómo va a ser para un elefante? ¿Cómo va a ser para una jirafa? ¿Cómo va a ser para un oso? ¿Cómo va a ser para el pez? ¿No? Entonces la frase dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Es una frase muy fuerte y muy real porque nuestros hijos todos son diferentes, todos necesitan diferencias, todos necesitan aprender otras cosas, a otros ritmos, de maneras muy específicas para cada uno. Y eso no los hace más inteligentes y no los hace más tontos, de ninguna de las maneras. Otra cosa es, bueno, no apagarles el deseo de aprender, ¿no? Es un poco como lo que ya les he estado diciendo antes, pero ¿cómo les apagamos el deseo de aprender obligándolos? Diciéndoles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que estar interesados en hacer y en aprender. Que su curiosidad innata nazca, que salga a flote, que busquen la manera de aprender, que busquen la manera de lograrlo. Ellos lo van a encontrar y te lo van a pedir. Y eso es lo que ellos necesitan, aprender de eso. A ver, nos preocupa muchísimo que si saben matemáticas, que si saben español, que si saben traducir, que si saben verbos, que si todas estas cosas. En la forma en la que tienen de aprendizaje libre, cuando ellos se exponen a un proyecto o a un interés particular que tienen dentro, todo esto lo aprenden, todo esto se lo hacen llegar ellos mismos. Y sin que nosotros nos demos cuenta y sin que le pongamos nombre, están aprendiendo todo eso. Lo que pasa es que entran en conflicto o entramos en conflicto cuando nos preguntan, oye, ¿y tus hijos no van a la escuela, verdad? ¿Y en qué van en matemáticas? O se preguntan entre ellos, ¿no? Los niños o los chavos, ¿y en qué vas en matemáticas? ¿O en qué estás en español? ¿O ya aprendiste el copretérito perfecto? No sé si esto exista. Y entonces empieza a haber este conflicto de, híjole, no lo sé, no sé qué es eso. Y en realidad sí lo sabe, solo no sabe que se llama así. ¿No? Entonces, hay momentos en los que, por ejemplo, a mis hijas les pareció importante saber en qué estaban los niños en la escuela, ¿no? Y me decían, oye, mamá, necesitamos tener un programa. Y entonces entramos a ver la temática de la SEP, empezamos a ver todos estos temas y de pronto nos fuimos dando cuenta de que muchas de las cosas que había ahí ya las sabían, solo no sabían que se llamaban así, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que eso ya lo habían aprendido, pero lo habían aprendido a su propia forma, de su propia manera, con sus propias necesidades y sin el nombre y sin el numerito que una calificación les da. Y bueno, pues nada, pues quiero terminar nada más este live diciéndoles pues que muchas gracias por el interés que han mostrado, que voy a seguir hablando de esto, a lo mejor en la próxima voy a tocar este tema que también es muy, muy importante para las familias, que es la socialización, ¿no? Porque dicen, es que mis hijos, ¿dónde van a tener amiguitos y cómo le van a hacer para aprender a socializar y a llevarse con otros niños? Bueno, vamos a hablar de esto en el próximo live, la próxima semana. Y nada más les quiero leer una cosita rapidísimo que dice, el aprendizaje no es una cuota que alguien le impone a otro y que debe cumplirse. El aprendizaje es un acto personal que surge del interés del individuo.
El cerebro humano se mantiene aprendiendo todo el tiempo y de hecho los aprendizajes más significativos tienen lugar cuando estamos felices, motivados, interesados en la actividad que estamos realizando, lo que muchas veces sucede sin que seamos conscientes o que decidamos aprender deliberadamente. Entonces, pues nada, a confiar que lo que nuestros hijos necesitan, eso es lo que mejor van a aprender. Y lo mejor de todo es que lo van a disfrutar y van a amar haber aprendido de esta manera. Si tienes alguna duda, alguna pregunta más específica o puntual con respecto a este tema de desescolarizar la mente, con muchísimo gusto, si me lo puedes escribir aquí debajo en un mensajito, pues trataré de responder en mi experiencia, en lo que yo sé. Yo no soy ninguna experta, simplemente estoy compartiendo la forma en la que nosotros aprendimos con muchísimo gusto. Muchas gracias.